En esta primer parte del curso vamos a iniciar con un recuerdo de lo que se sabe de sistemas operativos. Un sistema operativo que en un computador radica normalmente es un sistema operativo monolítico, es decir, un conjunto de código que administra la parte central del computador, es decir, el CPU principalmente, y a través de él los periféricos, controlando desde la parte de los servicios de hardware hasta el flujo de entrada y salida de información. En este gráfico vamos a ver parte de los sistemas operativos. Allí tenemos la unidad de control, la unidad aritmética, la memoria principal, que son componentes del CPU. La comunicación entre estos componentes, el sistema operativo los controla de manera muy detallada, optimizada, eficiente, y más aún cuando tiene que administrar el flujo de información de las unidades de entrada y salida, es decir, de los periféricos. En este gráfico ustedes pueden notar un sistema operativo monolítico que actúa con una unidad central a la cual se comunican diferentes componentes del computador. Esto es lo que vamos a encontrar, sea en computadores personales o sea en computadores que pueden tener servicios de ingreso y salida a través de lo que se llama terminales. Ahora vamos a ver cómo es que los procesos se ejecutan en este tipo de sistemas operativos. A través de un diagrama de estados en el que se puede notar la forma como es que el computador, el CPU, atiende las diferentes demandas de uso de componentes y servicios. En la parte izquierda se nota un gráfico que simula un conjunto de procesos que están a la espera de atención. Para atender estos procesos, el sistema operativo monolítico tiene diferentes estados. Por ejemplo, el estado de listo nos permite ver de que los procesos, al encontrar el CPU listo, entonces luego seguramente va a ejecutarse. Y en esa ejecución se considera el tiempo de procesador, y después de esta ejecución podría darse el siguiente estado, de bloqueado. O también, si es que se culmina el proceso, simplemente se da el estado de terminado o fin o salida. También podemos notar que dentro del mismo proceso de bloqueado podría darse dos formas de bloqueo, ¿no? El bloqueo y luego se suspende este bloqueo, o el listo y luego se suspende el estado del listo. Bueno, esto nada más como recuerdo de cómo es que los sistemas operativos administran, gestionan los procesos en un sistema operativo monolítico. Ahora vamos a ver
una forma de extender los CPUs monolíticos a través de una comunicación entre ellos. Es decir, un sistema como este que ustedes notan se puede comunicar con otro similar o con otros similares. Esto es lo que vamos a ver como sistemas distribuidos. Una forma de introducirnos a los sistemas distribuidos es a partir de los sistemas monolíticos. Entonces vamos a iniciar este primer capítulo viendo los sistemas distribuidos, una introducción a los mismos a partir de conceptos de servicios que se realizan en sistemas en donde no existe la comunicación. Entonces, una vez de que ya los sistemas se pueden comunicar, entonces ya podemos hablar de una red, por ejemplo. Entonces, una definición de sistemas distribuidos podría ser que son un conjunto de procesadores que se definen como autónomos, pero que están interconectados, es decir, se comunican entre sí utilizando una red. Las características pueden ser, la primera, que no existe reloj físico para todos los procesadores que se comunican. Entonces ya podríamos estar vislumbrando un primer inconveniente. No hay un reloj que permita el control de la secuencialidad de actividades. Es decir, no podríamos hablar estrictamente de la implementación de una máquina de Turing. Igualmente, no existe en esta comunicación de más de un computador que las memorias se puedan compartir. Esto es una cuestión lógica y normal, porque lo único que se considera a estas alturas son dos o más computadores que están comunicados. Pero esta característica es no tienen memoria compartida. Pueden estar ubicados en lugares geográficos diferentes. Esto es una normalidad. A pesar que la comunicación física existe, pero no existe una comunicación para el uso integrado de los componentes de una red. La autonomía, ya hemos visto que es parte de cada uno de los componentes, y también ahora le agregamos la heterogeneidad, que es una característica de los componentes de una red que nos hacen ver de que no necesariamente tienen que utilizar un mismo sistema operativo o no necesariamente tienen que utilizar un mismo tipo de CPU o de componentes periféricos. La característica principal de un conjunto de componentes comunicados en una red que son heterogéneos. Un modelo del sistema distribuido lo vamos a ver a partir de la base de un sistema monolítico. Entonces, ya habíamos comentado que los sistemas monolíticos se componen de un procesador y una memoria. Estos sistemas están comunicados a través de una red que puede ser local o que puede ser una red con mayor distanciamiento entre los componentes.
pero la idea principal es que los recursos procesador y memoria ahora están comunicados, pero lo que hace falta es que se consideren para el uso como unidad integrada. Por ahora tenemos procesadores comunicados. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que este conjunto de componentes que están en red pudieran actuar como un sistema homogéneo, siendo que en esencia son heterogéneos? Entonces vamos a ver, en principio, una taxonomía de los sistemas monolíticos, un sistema operativo y sus diferentes capas que los conocemos perfectamente, a partir de la capa de aplicación y la pila de protocolos de red. Pudiéramos entonces diseñar un componente agregado a un sistema operativo monolítico que pudiera llamarse una librería de servicios distribuidos. Entonces aquí tenemos ya un agregado que nos podría servir para poder establecer una conexión de procesadores, pero que van a actuar como uno solo. Este software distribuido es un agregado a los sistemas operativos monolíticos. Y ahora sí, entonces, si ya tenemos estos servicios distribuidos, podríamos generar aplicaciones que nos permitan, sobre este software distribuido, tener aplicaciones distribuidas, que nativamente son aquellas que se comunican con un conjunto de procesadores, pero que actúan como uno solo. Para que tanto la aplicación como el software sea distribuido, se requieren protocolos de distribución. Estos protocolos son formas de establecer procedimientos como buenas prácticas a efectos de implementar servicios que podríamos suponer que son nativamente distribuidos. Entonces vamos a ver que el sistema distribuido tiene recursos compartidos que están ubicados de manera remota, y la razón de que estén integrados es porque ofrecen mejores prestaciones y que la mejor forma de evaluación es utilizando indicadores de costo. Deben ser fiables y que tengan disponibilidad oportuna, confiabilidad por la tolerancia a fallos, escalabilidad y algunas otras características que permiten al usuario un uso normal de este tipo de sistema. Para que los sistemas distribuidos pudieran tener una actividad desde los servicios simples, confiables, entonces debemos tener en cuenta actividades de tipo síncrona y asíncronas para lo que son las actividades primitivas de los sistemas distribuidos. Entonces las actividades primitivas son, por ejemplo, el envío y la recepción. Son primitivas tan simples, pero que en el fondo, en la implementación, deben tener consideraciones, sobre todo de confiabilidad. Para esto, se debe tener en cuenta la coordinación
entre emisor y receptor. Esto es para las primitivas síncronas. Debe haber una coordinación entre emisor y receptor. También cuando son síncronas se sabe de que al envío del último dato, pues del otro lado se recibe igualmente el último dato. O cuando se recibe el último dato, ya se tiene en el buffer este último dato. En cambio, en el tipo asíncrono, para envío y recepción, el control dice que vuelve al proceso de origen cuando los datos son copiados en buffer del usuario específico. Entonces, si es que hacemos un análisis rápido, vamos a observar que efectivamente recién la recepción se va a culminar cuando haya culminado la copia de datos en el buffer, en este caso del usuario receptor. Por otro lado, podríamos observar que en las ejecuciones asíncronas y que en los sistemas distribuidos que no tienen un reloj de integración de secuencialidad, una de las formas de solución de este problema, al no tener un reloj para todos los procesadores, es el uso del algoritmo de mensaje de paso del sistema, que lo podemos observar en este gráfico. Aquí nosotros podemos ver hasta 4 procesos que se comunican, solo que para lograr una sincronización de los procesos que se van a ejecutar en alguno de estos procesadores, lo que se utiliza es el mensaje de paso. Es decir, cuando un proceso se inicia en el procesador 0, pero que luego deja la responsabilidad de seguir el proceso en el procesador 2, lo que va a dejar, aparte de la información del proceso mismo, es el dato de tiempo, para que cuando reciba el procesador receptor esa responsabilidad, también se sabe con qué tiempo lo recibe y por tanto es el tiempo de inicio de esa tarea en ese procesador. Ese es el concepto básico del mensaje de paso. Asimismo, los sistemas distribuidos podríamos verlos en perspectiva. Y una de las perspectivas de los sistemas distribuidos son cuáles son los desafíos que se enfrentan con el uso de estos sistemas distribuidos. Uno de ellos es, por ejemplo, lo que se conoce como llamada a procedimiento remoto. Si ya 2 procesadores están comunicados a través de una red, ¿cuál sería una forma de uso eficiente de esa comunicación? Entonces acá, como su mismo nombre lo dice, es ejecutar desde el procesador 1 alguna función, algún procedimiento, algún servicio del procesador 2. Generalizando, ejecutar desde el procesador 1 alguna función del procesador N, cualquier procesador. También se le conoce como invocación de objeto remoto, o el ambiente es orientado a mensajes. También podríamos resolver las demandas de servicios de uno u otro procesador utilizando hilos, que se convierte en un recurso muy importante para resolver la congestión
de demanda de servicios. Otro de los problemas que se podrían presentar en perspectiva es si es que cada procesador ofrece más de un servicio, entonces ya podemos evaluar cómo es que podríamos buscar un servicio que nos interese. ¿Cómo poder saber que el servicio ABC está en un procesador X? O simplemente ante el problema de cómo ejecutar un servicio cualquiera, cómo acceder al mismo servicio. Esto se resuelve con lo que se conoce con servicio de nombres, una especie de una guía para hacer consultas de los recursos, sobre todo de servicios que están ubicados en una red de computadores. El problema de sincronización, ya lo hemos comentado, que podría resolverse de una manera que lo hemos denominado paso de mensajes. Otra de las características es el almacenamiento de datos. Si es que ya las memorias están compartidas, llámese memoria principal y memoria secundaria, entonces se debe pensar en estructuras y protocolos de almacenamiento para que se pueda recuperar con facilidad esta información. De allí que se tiene que diseñar sistemas de archivos apropiados para sistemas distribuidos. Para que esto se pueda realizar, debe haber la característica de consistencia y replicación. Para que exista consistencia, probablemente la replicación es importante. Y en ese caso, una replicación tiene que ser rápida para un crecimiento controlado y evitar problemas como, por ejemplo, cuellos de botella. Otro de los desafíos es establecer soluciones a algoritmos para el diseño de sistemas distribuidos. Existen dos problemas esenciales, principales, básicos. Uno es la sincronización y la otra es coordinación. La sincronización tiene que ver con la solución de la inexistencia de un reloj físico para todos los procesadores. Para eso podemos utilizar algunos algoritmos, por ejemplo, el algoritmo de la elección del líder, o también de algunos algoritmos que permiten establecer alguna forma de reemplazar a los procesos que en algún momento se pueden caer. También para la parte de coordinación podemos utilizar algoritmos de exclusión mutua o detección de interbloqueos o detección de terminación y finalmente la buena práctica de recolección de basura. En el futuro, pues existen algunas formas de uso en perspectiva de sistemas distribuidos. Por ejemplo, para los sistemas móviles tenemos que la forma como poder utilizar eficientemente este recurso físico, entonces debiéramos utilizar conceptos como por ejemplo gestión de ubicación, estimación de localización. Fíjense en este caso cómo es que se define estimación de la localización. Todavía no se ha localizado, pero sí podemos acercarnos a la búsqueda de un recurso por estimación.
o también por gestión de la movilidad. Tenemos redes de sensores o la ubicuidad o computación ubicua. Un ejemplo concreto de esta computación ubicua pueden ser las casas inteligentes o también los Smart Workplace o lugares de trabajo inteligentes. Muy bien, eso es la primera parte. Una forma de implementar los conceptos que a la fecha ustedes los estudiantes tienen es evaluando un trabajo en el que pudiéramos partir de las características de un sistema operativo, pero esta vez de un sistema operativo distribuido que actualmente ya existen muchas alternativas de sistemas operativos distribuidos. Entonces, lo que vamos a pedirles, lo que les voy a pedir que hagan, primero es agruparse en equipos de 5 personas con la finalidad de hacer lo siguiente. Entonces vamos a considerar un sistema operativo, pero primero lo vamos a identificar, hay que adoptarlo, implementarlo y luego evaluar para poder generar un reporte que tenga características del sistema operativo, qué componentes tiene, cuáles son sus servicios, generar o buscar o consultar su arquitectura y luego escribir las conclusiones del equipo y algunas recomendaciones. Para este trabajo, el entregable es un reporte y también una presentación que puede ser en PowerPoint o un video de la implementación y las pruebas que han realizado. El trabajo lo deben presentar en la siguiente sesión, que es el día 29 de abril.